¿Y cómo están las cosas a esta hora en Venezuela? Es algo que vamos a preguntarle a nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, con quien nos enlazamos vía Skype a esta hora. Jorge Luis, buenas noches. Gracias por acompañarnos porque sabemos que las cosas están muy convulsionadas allí en Venezuela. Hola Paula, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, hace tan solo unos minutos fue que las personas que se encontraban allí dentro del Parlamento finalmente pudieron conseguir la manera, buscando salidas alternas, de poder escapar de esta suerte de asedio que ocurrió contra la sede de la Asamblea Nacional por parte de estos grupos oficialistas que desde muy temprano, de cierta forma atendiendo al llamado del vicepresidente Tarek El Aissami de acudir a expresar su apoyo a la revolución bolivariana en la sede del Palacio Federal Legislativo en el Día de la Independencia, pues se quedaron apostados allí durante todo el día. Estos mismos simpatizantes del oficialismo decían que ellos iban a hacer una especie de plantón, de trancón, como los que ha hecho la oposición recientemente en las calles, porque ellos también quieren protestar a su juicio en contra de lo que consideran son las políticas de la oposición, o es lo que a su juicio está haciendo la oposición en contra del país. Ellos aseguran que la situación económica, por ejemplo, es responsabilidad de una supuesta conspiración que existiría, y que ese es el discurso oficial de parte de los diputados de la oposición, ciertos empresarios de Venezuela y algunos gobiernos extranjeros, en los que normalmente también se menciona a Colombia, para alterar la situación venezolana y afectar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En total fueron 12 personas, Paula, las que resultaron heridas el día de hoy. Pero nos decía usted, recién empezamos esta charla, que ya lograron salir, que lograron escapar, que buscaron vías alternas. ¿Por dónde salieron? ¿Puertas traseras? ¿Quién los ayudó? Efectivamente, fueron puertas traseras. Las personas buscaban, digamos, el Parlamento ocupa prácticamente una cuadra, el Palacio Federal Legislativo está en el centro de Caracas. Uno de los accesos principales, o los dos accesos principales, digamos, estaban colmados de estos simpatizantes opositores. En algunos momentos quizás desprevenidos, pues ellos, los periodistas, por ejemplo, lo que contaron los que estaban allí adentro es que se valieron de momentos en los que no había tantas personas para, de cierto modo, escapar. Aparentemente no tuvieron el suficiente apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana para que su escape del lugar, porque no hay otra palabra con la cual describirlo, pues ocurriera de una manera segura. Allí las personas que están allí adentro describieron durante todo el día, hacíamos el contacto con ellos, preguntábamos cómo estaban, nos decían que no tenían acceso, por ejemplo, a comida, a agua, pasaron todo el día a la expectativa de lo que pudiese ocurrir y con el temor de que pudiesen resultar agredidos o robados, como ocurrió en el caso de estas 12 personas, 5 de ellos diputados de la oposición. ¿Y qué tanto se sabe a esa hora, Jorge Luis, del estado de salud de los diputados que veíamos fuertemente heridos? Le pregunto por todos, por supuesto, pero principalmente por el diputado Américo de Gracia, que decían habría sufrido convulsiones por los golpes en la cabeza, que estaba grave. ¿Se sabe cómo se encuentra? Efectivamente, las imágenes que dejó la agresión en contra del diputado Américo de Gracia fueron bastante grotescas, heridas bastante delicadas en su cabeza. Su hijo comentó a los medios de comunicación directamente que su padre ya había sido atendido, que estaba en un estado de observación, que ya salió de esta fase crítica en la que se encontraba, pues la contusión que recibió en la cabeza fue lo bastante grave como para tener que evacuarlo, además en una ambulancia, en medio de toda esta situación de agresión y de violencia que nuevamente toma la sede del Poder Legislativo. Paula, es propicio recordar que no es la primera vez que esto ocurre desde que la oposición asumió el control del Parlamento, pero sin duda alguna añade un poco más de fuego, un poco más de tensión a la situación venezolana en momentos en que ya van más de 3 meses de protestas antigubernamentales en las que al menos 91 personas han muerto. Jorge Luis, después de lo ocurrido hoy, es que la verdad se salió de todo lo que uno se pudiese imaginar. La oposición se ha manifestado en torno a si va a continuar con este proyecto de realizar el 16 de julio esa consulta popular sobre la Asamblea Constituyente que promueve el presidente Maduro, o van a desistir de ella. No van a desistir, Paula. Su decisión ha sido mantenerse en realizar una consulta a los venezolanos sobre la pertinencia o no de la realización de esta Asamblea Nacional Constituyente que busca reescribir de cierto modo la Constitución venezolana y refundar así la República. Los opositores el día de hoy, de hecho, en esta sesión que no solo celebró la independencia, aprobaron
un acuerdo que establece las reglas y las normas y las preguntas que se van a hacer en esa especie de plebiscito que hay que apuntar. No va a contar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, que es en todo caso la autoridad en el país responsable de realizar consultas a los venezolanos. Hay que recordar que además la oposición se ha plegado al artículo 350 y 333 de la Constitución. En ambos se pide a los venezolanos, a los funcionarios y a los ciudadanos venezolanos buscar el restablecimiento de la democracia si la Constitución fuese derogada por vías no establecidas en la misma o porque un gobierno tiránico autoritario se impuso en el poder.